La creatividad calamochina está patente en distintas artes escénicas y también expresiones de arte, como por ejemplo la última película que aterrizaba a finales del año 2022, rodada en Filipinas, cuyo productor es Eduardo Pérez Goñi y que hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias porque además abre la cartelera del cine municipal en este próximo mes de diciembre, así que pasamos directamente a darle las buenas tardes. Eduardo, buenas tardes y bienvenido a Calamocha TV. Muchas gracias por traerme, por invitarme y muy buenas tardes. Bueno, recordamos y si echamos un poco la vista atrás, te teníamos cuando se presentaba en uno de los festivales españoles, luego hablaremos de ello, que era uno de los festivales de Madrid. Te teníamos a través de esa videollamada, conocíamos un poquito, pero hoy queremos ahondar en todos los entresijos de esta película que aterriza también en este cine municipal. ¿Alguna vez habías llegado a pensar, ya nos lo mencionabas, que sería una gran ilusión el poder proyectar el largometraje aquí en Calamocha? Y se va a cumplir, se cumple. ¿Qué supone también para ti? Pues no, pues recordamos que saliste de la villa pues a los 17 años para poder seguir estudiando. Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión, Adrián. Además es algo que ya comentamos, me acuerdo en esa entrevista, y no lo dije de forma baladí, no lo dije por quedar bien, digamos, con el pueblo. Desde ese momento y desde antes yo ya tenía pensado poder proyectarla aquí. Claro, al final ha pasado un año porque la vida se nos come a todos, ¿no? Al final el trabajo del día a día, otros proyectos, la vida en general, todos sabemos de lo que hablamos, pues te va haciendo postergar las cosas, ¿no? Ya hace unos meses hablé con Begoña, que me recomendó y por supuesto me abrió todas las puertas y me facilitó todo mucho, desde aquí también darle las gracias. Y bueno, me comentó, esto lo hablamos antes del verano, y me dijo, lo dejamos si quieres para otoño, porque en verano pues los cines más flojos, tal. Entonces sí que es algo que ocurre casi un año. Además es curioso porque ayer se hizo un año de que se proyectara en Madrid, entonces por poquito no van a coincidir en el aniversario, pero es algo que ya digamos viene estando cerrado o ya viene estando agendado desde hace un tiempo. Entonces ahora que ya digamos estamos en los últimos compases, pues estamos en esa recta final para conseguir que todos los calamochinos y calamochinas conozcan la película y por supuesto pues a mí me haría muchísima ilusión ver un cine lleno y quién sabe pues incluso poder venir otro día porque haya gente que se haya quedado fuera. Bueno, pues habrá que estar expectantes a ese segundo pase si llega a darse el caso. Y volviendo un poco a esa alusión del festival madrileño, estamos hablando del Rizoma. ¿Cómo recuerdas la primera proyección, el ver pues el trabajo de varios meses? Luego vamos detallando cuánto tiempo fue el rodaje, etcétera, pero el recuerdo de esa primera proyección. Pues la verdad es que es un recuerdo muy especial. Además, el otro día, pues pensando casualmente que se hizo el año, eché un poco la vista atrás y estuve pensando en ese día y fue un día bonito, de estos días que uno, digamos, cree que se va a acordar para el resto de su vida, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho verla en pantalla grande. Al final, un poco una película es como un pequeño hijo, le has metido mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, y verla en pantalla, pues al final es como ver eso recompensado. Y luego también al final verla con público, ver que a otras personas les gusta, porque claro, esto es lo de que a todo el mundo su hijo le parece guapo, ¿no? Pero al final lo importante también es, en estos casos, cuando uno, más con una película que con un hijo, es que le guste al resto y que el resto la perciban como algo interesante, ¿no? Y sí que es verdad que salimos con esas sensaciones de la proyección. Además vinieron mis padres a Madrid también a verla, así que fue un día especial. Y creo que este día en Calamocha será incluso más especial, porque al final pues volveré a estar rodeado de mi familia, también de mis amigos, de todo el mundo de Calamocha, así que, bueno, también espero que guste, ¿no? Y si no gusta, pues también espero que se diga luego en el coloquio, que haremos un pequeño coloquio y la gente podrá preguntar lo que quiera. Que también es de esa parte de crítica constructiva, siempre desde ese prisma constructivo y desde luego expectativas importantes y emocionales para esa proyección aquí en Calamocha. ¿Qué es lo que aborda este largometraje que además yo lo mencionaba ya al principio, rodado en Filipinas? Pues la película va sobre Sancho, que es un español buscavidas, en el sentido de que pues va un poco a Filipinas porque en España tampoco tiene muy claro su futuro y tiene ahí un amigo que le dice, oye, vente, que aquí las cosas están fáciles, hay curro fácil y tal. Y cuando llega, pues el amigo no le va a buscar al aeropuerto, no le contesta el teléfono, no aparece por ningún lado. Y entonces empieza a buscarle, porque al final es su único contacto en un país totalmente nuevo. Y conforme le va buscando, pues obviamente ya le empiezan a ocurrir todas las peripecias, todas las aventuras,
Aventura no desde un punto de vista cómico, sino desde un punto de vista negro, porque al final la película es una película de cine negro, es un thriller, es una película de búsqueda en el que se mezcla el mundo del crimen, etcétera, y va conociendo pues antiguos socios de su amigo. Aparece por ahí Clarice, que es el personaje de la prostituta, que obviamente genera ese triángulo amoroso porque él se enamora de ella, pero ella estaba enamorada del otro. Y al final es un poco eso, y la clave también es que lo que al principio parecía ser, pues al final no es, sin hacer spoilers, pero es una cosa que vamos viendo conforme avanza la película, que el amigo no era tan trigo limpio, o no era el amigo que él conocía de España. Tenía una segunda cara, ¿no? Podemos Exacto, decir, exacto. O por lo menos, digamos, que su cara había cambiado en esa isla, ¿no? También, digamos, había cambiado su forma, ya no lo reconoce, por decirlo de alguna forma, pues por lo que va conociendo de él, lo que le va contando otra gente, la policía va diciendo, uy, lo estoy buscando porque estoy ya, digamos, con la inercia de la búsqueda, pero tampoco sé si quiero encontrarle. Si hago bien en seguir buscándolo o debería parar y quedarme aquí. Estamos ante un poco de pues ese drama mezclado con acción y desde luego también la realidad que se vive con pues, bañado de ese narcotráfico, también un poco la corrupción policial, tema de la prostitución, el turismo sexual, en fin, habéis ligado todos esos aspectos. ¿Cómo se embarca uno en esta aventura? Y bien digo aventura porque desde luego no ha sido un rodaje de los habituales, ni que haya cumplido todos los timings y todos los pasos que se suelen dar. Pues la verdad es que de una manera un poco loca. Yo ya había hecho otra película con este mismo director que se llama Desaparecer. Esa es una película española, la rodamos casi íntegramente en Zaragoza, algún sitio más, pero al final era un proyecto local, muy independiente también. Una película que no tiene nada que ver porque va de un grupo de amigos, uno se mata en un accidente de coche. El que se mata es el mismo actor que es el protagonista en esta película. Y se había ido a vivir a Filipinas por otras cuestiones, porque se había ido a buscar trabajo precisamente, ¿no? El actor, estamos hablando de Pepe Goros. Exacto. Y el director vivía en Malasia desde hace un tiempo. David, Wei Lu en la película porque es su nombre artístico, vive en Malasia porque se casó con una mujer de allí, entonces digamos que se había desplazado el eje, ¿no? a Asia. Y cuando se fue a vivir Pepe allí, surgió la posibilidad, casi de esto de broma, de pues ahora la siguiente película la tendremos que hacer aquí y tal. Y nos lo empezamos a plantear ya un poco en serio, mirando un poco las cosas, tal, y armamos el proyecto realmente bastante rápido, porque David también escribió el guión en un tiempo récord, hicimos las revisiones de guión, etcétera. Fue un guión muy vivo también, porque al final la propia realidad de la producción del rodaje hizo que el guión también se modificara. Y en cuestión de, yo creo que en marzo o abril empezamos a hablarlo y, si no recuerdo mal, porque fue prepandemia el rodaje, final de mayo, principios de junio estábamos en Filipinas rodándolo, entonces fue todo muy corrido. Y la producción la organicé yo desde aquí con Ana, que es la productora local, la Fixer, que se llama, con un poco la persona que es local, que conoce el idioma, conoce cómo funciona todo y a la que acudes también, ¿no? Pues necesito este tipo de cosas, lo otro. Con la que te puedes desenvolver un poquito Exacto. mejor allí, ¿no? Pero luego el rodaje al final es un rodaje que más nos recordaría a un capítulo de Callejeros Viajeros o de Pekín Express que a un rodaje de una película, como cuando vemos en el telediario que están rodando una peli y ve todo el mundo 20.000 focos, un camarón enorme, 50 personas de equipo, un camión de catering. No es eso nuestro rodaje. Nuestro rodaje éramos un equipo de unas 10 personas. También cambiaba dependiendo del día, las necesidades, el número de casting, etcétera. Y nos íbamos moviendo por Filipinas con una cámara, un sonidista y poco más. O sea, si nos hubiera visto alguien, hubiera pensado que estábamos rodando antes una pieza informativa que una película. Esto no juega en contra de la película porque al final es una película con un estilo documental muy marcado, mucha cámara en mano, que bebe mucho de las localizaciones, de ese realismo, porque no es nada fingido, porque está todo, digamos, en la calle. Lo que ves en la película siempre es lo que había. No hay... Estabais en situaciones reales y que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Eso no estaba nada producido ni guionizado lo que envolvía vuestra grabación. Correcto. Nosotros, digamos, las escenas obviamente sí que están preparadas porque los personajes tienen que tener unos diálogos, un progreso de personaje, etcétera. Pero si, por ejemplo, en una escena hay una pelea de gallos, la pelea de gallos, había una pelea de gallos en ese momento. Nosotros no hablamos con nadie para que hiciera una pelea de gallos, simplemente grabamos una pelea de gallos que a lo mejor estaba a 10 metros de donde nosotros estábamos grabando la película. Ese tipo de cosas. O una escena que hay un tren entre unas favelas, tal... No serían favelas que no en Brasil, pero en unos suburbios,
eso es un tren que pasa por allí y que la gente está encima de la vía, se quita, pasa el tren. O sea, al final son cosas que... Una situación real. Exacto, y que te dan mucho para la película, la verdad. Además, quiero rescatar un poco una apreciación que has hecho relacionada con cámara en mano. ¿Cuál es un poco también el prisma que se le presenta al espectador? ¿En qué posición se le sitúa conforme avanza la propia película, el propio largometraje? Pues yo creo que la película en parte es como un tirón de orejas, algo más, digamos, más que un tirón de orejas, porque un tirón de orejas se le haría a un niño y esto ya es, digamos, una crítica adulta, una crítica al mundo occidental como sociedad, de cómo vemos muchas veces esos países y qué es lo que queremos ver de esos países, ¿no? Porque al final Filipinas, todos estos países del sudeste asiático, los vemos muy paradisiacos, las islas, las calas, pero al final esa es una realidad, digamos, de Instagram, por decirlo de alguna forma, pero la realidad real de la gente local, etcétera, muchas veces no, casi siempre es distinta. Por un lado tenemos que son países muy pobres o con grandes diferencias sociales. Yo recuerdo andando por las calles de Manila, pues estar en una zona de rascacielos con deportivos y de repente andar 2 calles y estar en absoluta pobreza, familias enteras pidiendo en la calle, sin asfaltar las calles. Exacto. Extremos, ¿no? Y luego el tema de la prostitución, que es un tema que trata también la película y que vemos, y que es un tema muy real. Hay que decir alto y claro que los hombres blancos principalmente van allí a pagar por niñas, y eso es un hecho pues totalmente deleznable, ¿no? Al final esa posición cultural y sobre todo económica superior hace que nos tomemos la libertad o que personas de nuestro entorno, alguien que a lo mejor no nos imaginaríamos viéndolo en nuestro día a día, luego resulta pues que en su mes libre se va allí hacer el que se conoce como turismo sexual. Exacto, y era verdaderamente vomitivo estar en el barrio rojo, que es el barrio de la prostitución, y ver a hombres de 60 años, alemanes, españoles, en general europeos, con niñas de 16, 17. Claro, no puedes saber tampoco la edad, aparte porque físicamente siempre parecen muy jóvenes las asiáticas, y luego que pues, ningún tipo de control. Entonces eso es algo que también la película de alguna forma denuncia. Y de hecho, en la única parte donde nos encontramos con problemas para grabar de forma totalmente libre fue en el Barrio Rojo. Es el único sitio donde cuando sacabas una cámara la policía sí que se te echaba encima, y todo lo que está grabado muy detapado, intentando, pues a lo mejor el equipo se quedaba lejos y se acercaba una persona, grababa un poco, o grabábamos unos recursos así un poco escondidos y luego ya grabábamos la escena en una calle lateral que se pudiera aparecer. Pero es en el sitio donde realmente no querían que lo mostraras. En lo demás les daba bastante igual, que muestres a la pobreza les da igual, que muestres niños en la calle les da igual, pero que muestres a unos blancos con niñas, eso ya les molestaba un poco. Eso les molesta, y además estamos hablando de que les molestaba a la policía, ¿no? A la seguridad en este caso. Exacto. Y porque al final ahí controlan las mafias, ahí es donde la policía realmente pues estará pagada para que sea una zona tranquila, donde el que va a consumir no tenga ningún problema. Obviamente a un occidental no le apetece que le grabes, porque sabe que está haciendo mal. Otro de los puntos, ¿no?, que abordáis en la película, que es esa corrupción. Sí, Filipinas es un país que ha tenido, ahora ya salió, digamos, en los medios, claro, al final hay que entender que la película es prepandémica, entonces temas, suele pasar en las películas, ¿no?, que un tema está de actualidad cuando haces la película, pero cuando la sacas no siempre ya tiene por qué estar de actualidad, porque una película es un proceso de varios años. Pero estaba la guerra de la droga con Duterte, un presidente súper corrupto, vamos, eso era una guerra abierta entre la policía, que era una facción corrupta más, y mafias locales, pero con muchísimos muertos, y una situación muy, muy descontrolada a nivel de que el Estado no daba ningún tipo de garantía social a la gente. Un poco más lo que nos podríamos recordar a lo mejor a países de Sudamérica, ¿no?, que solemos asociar más con altas dosis de criminalidad, etcétera, ¿no? Y eso es un poco también la realidad que muestra la peli. En la película la policía no es ni buena ni mala, en el sentido de decir que como el amigo no es realmente el amigo, no queremos no lo sabemos durante la película, o lo vamos entreviendo, pero desde luego trigo limpio no parece, pues la policía lo está buscando. No son trigo limpio tampoco, en el sentido de decir, no son la policía como la entenderíamos en un país occidental, que entendemos o presuponemos que quiere seguir unos códigos éticos, etcétera. Ahí no lo sigue, pero es como guerra de malos contra malos, ¿no? Entonces
ahí La también balanza vemos... no se decanta hacia ninguno de Exacto, los lados con la exacto. policía. Eso yo creo que es un punto a favor de la película, que no tenga personajes buenos y malos desde un primer momento. Incluso nuestro protagonista Sancho, que lo vemos un poco que está perdido, que está intentando hacer un poco el caballero andante. También jugamos con lo de Sancho y Quijano con Don Quijote, y está ahí un poco ahí de caballero, que quiero salvar a la chica y encontrar a mi amigo, resolver todo, y se va dando cuenta que solo le dan hostias, con perdón, por todos lados. Incluso él vemos que también tiene su trasfondo. Su parte oscura. Exacto, y lo iremos viendo en la película. Oye, y de cara a esas barreras ya nos mencionabas sobre todo la zona del Barrio Rojo, pero no sé si en el resto, a la hora de esas localizaciones improvisadas en algunos casos, si mal no recuerdo en las conversaciones que hemos tenido antes de estar delante de cámaras y de grabar, ¿en qué momentos o qué localizaciones sí que hubo algún impedimento de cara a lo mejor propietarios de algún establecimiento, alguien que bueno pues no tuviera bien que estuvierais por allí grabando? Pues en general fue todo bastante sencillo. Yo creo que ayuda mucho ir realmente con casi todo el equipo era local, es decir, pues el cámara, el sonidista, la fixer, ayudante de edición, casi todos eran locales. Los actores, salvo los dos obviamente que son blancos, son locales. Entonces digamos que cuando teníamos que convencer a alguien, pues dejábamos que un local hablara con ellos en tagalo, que es el idioma de Filipinas, que es un idioma muy curioso porque bebe mucho del español. Entonces hay muchas palabras, es un idioma que lo oyes y no entiendes nada, pero de repente entiendes tenedor, martes, porque tienen como palabras que vienen de cuando Filipinas era colonia española. Pero entonces nosotros les dejábamos hacer, o decíamos, ¿puedes hablar con este bar para ver si nos dejan grabar, tal? Y obviamente lo que hacíamos era dar algo a cambio. Pues por ejemplo decíamos, oye, si nos dejan grabar las escenas, pues luego nos quedamos a comer aquí. Algo tan sencillo como eso. Y nosotros nos poníamos a grabar. Y a mí lo que sí que me generó curiosidad positiva, es que al resto de las personas que estaban en el establecimiento no les importaba que tú te pusieras a grabar. Porque claro, una cosa es que el dueño te deje, y otra cosa es que tú cojas una mesa que está en un lado y las 3 mesas que están ocupadas ni se molesten, ni se vayan, ni actúen raro, que eso también era muy curioso. Seguían absolutamente a lo suyo, no preguntaban, no empezaban a hacer el tonto por detrás de cámara, que eso ya lo sabes tú, nos encanta en España cuando vemos una cámara de televisión en un informativo, lo que sea, hacer el cabra por detrás. Pues allí nos dejaban bastante tranquilos. Y todos los extras, digamos, son extras reales porque son gente que estaba ahí y siguió haciendo lo suyo, y eso queda más real que si lo hubieras puesto tú. Hasta ahí quería llegar a esa parte de los extras, que bueno, pues obviamente no hizo falta buscar ni actores ni actrices para que estuvieran en esas mesas contiguas a la que estabais grabando, y además de esta forma conseguisteis mayor realismo para poder darle a esta película. Claro, totalmente. Hay escenas de persecución, escenas de, por ejemplo, de apresamiento, etcétera, de que la policía captura a alguien, tal. Lo iremos viendo a lo largo de la película, y la gente alrededor se pone a mirar. Pero claro, se pone a mirar porque te está mirando la escena, pero es lo mismo que si estuviera en la calle y de repente llega la policía y se lleva a un tío esposado, pues tú también mirarías y te quedarías mirando o grabando con el móvil, etcétera. Entonces, eso da mucho juego. Hay una escena, por ejemplo, de Sancho corriendo, y era una calle con mucha gente, entonces le hacen como pasillo, por decirlo de alguna forma, y la gente le está mirando. Claro, si tú estás en la calle y de repente empieza a pasar un tío quitando a la gente, corriendo y tal, lo normal es que mires. Y esas cosas yo creo que le dan a la película mucha riqueza. A mí lo que más me gusta de la película es digamos, el personaje de la localización. Es el haberla grabado en Filipinas y todo lo que eso da a la película. Sin que sea mérito nuestro. Al final lo que más nos gusta de la película, o lo que más me gusta de la película, es algo que no es mérito de producción, más allá de haber decidido grabarla allí, que es todo lo que nos rodea, ¿no?, haciéndola. Oye, ¿cómo fueron esos tiempos? Porque mencionabas, si una vez que ya se tiene todo grabado, el proceso es más largo, más tedioso, además os pilló toda la llegada de la pandemia de por medio, entonces hubo que hacer un poco de parón. Pero los tiempos allí en Filipinas para el rodaje, ¿cómo fueron? ¿En cuánto tiempo tuvisteis que grabar todo? Porque obviamente si no, entiendo que también se saldría un poco de las provisiones del presupuesto, etcétera. Pues la película se grabó en muy poco tiempo. Yo creo que grabamos 9 días la primera vez, 8 o 9 días, y después grabamos, creo que fueron 3 o 4 días extra. Cuando ya habíamos hecho un primer montaje, veíamos que había cosas que hacía falta regrabar, o que escenas que funcionaban en guión ya no funcionaban, pues lo típico que hay que ir modificando. Y entonces ahí ya no fui yo,
pero David desde Kuala Lumpur, que es donde vive, que está a tiro piedra, por decirlo de alguna forma, 1 hora y media en avión, pues se volvió a acercar y terminaron de grabar. Todo el equipo, fue el mismo equipo, salvo yo, que no tenía sentido que volviera a ir desde aquí. Y fue un rodaje muy duro, muy de guerrilla, muy de estar todo el día en la calle, pues empezar a las 8 de la mañana, acabar a las 10 de la noche, 11 de la noche. Los rodajes de por sí ya suelen ser duros, ya suelen ser muy largos, pero este fue excesivamente largo porque había que grabar todo en tan pocos días y porque al final siempre había algo que grabar. Entonces, si podías seguir, pues no dejabas algo. Había un planning inicial, pero bueno, como las localizaciones eran tan vivas, decías, tengo que grabar una escena de exterior noche, de una conversación entre dos personajes en la calle. Y la habías grabado y te quedaba tiempo y pues te ibas a 2 calles más allá y grababas otra cosa que podías quitarte para otro día, porque el calendario de rodaje yo todos los días lo estaba modificando, por las noches actualizaba lo que llevábamos, hacía modificaciones, a lo mejor algo, una escena en comisaría, pues esa es una escena que a lo mejor controlas menos a nivel de cuando la haces, porque tienes que conseguir el sitio, entonces si lo consigues para otro día, pues obviamente tienes que reestructurar, entonces era un cambio continuo. Pero no es la forma de hacer las películas. En ese sentido, no sé si volvería a hacerlo. Por un lado digo que no, porque no es mentalmente sano y bueno, ni físicamente sano. Por todo el estrés y la presión que conlleva. Exacto, yo creo que adelgazamos todos unos cuantos kilos. Pero al mismo tiempo os daba un poco de adrenalina, sí, ¿no? Eso es así, o sea, eso queda. Y después, una vez ya que tú estás ya aquí en España, tus dos compañeros, tanto Pepe como David, están cada uno en sus lugares de residencia, ¿cómo se afronta todo ese periodo de postproducción, edición? ¿Cuánto tiempo os ha llevado hasta que, bueno, pues a finales del 2022, como decíamos en el Rizoma, se pudo ver por fin esta proyección? Claro, pues aquí digamos habría que diferenciar cuál es el camino que realiza una película convencional y cuál es el camino que realiza una película indie, y ya no indie, porque una película indie también puede ser comercial, o tener la financiación de una película que no tienes un duro, ¿no? Cuando no tienes un duro, las cosas las haces tú. Claro, cuando las haces tú, las haces más lento y muchas cosas las tienes que aprender. La postproducción de la película, que podríamos decir que es el montaje, que es el color, es la mezcla de sonido y es el mastering, que es el juntar todo lo anterior. Salvo el sonido, prácticamente todo está hecho por nosotros. David hizo un premontaje, luego se va viendo, consultas a otra persona, porque al final también necesitas a veces una mirada externa, porque ya tienes tú las neuronas fritas. Una visión fuera del proyecto. Exacto, para que dé su opinión y su porque valoración. si no, claro, tú entiendes todo, porque encima si has escrito eso, pues aún lo entiendes más. Entonces eso es, digamos, lo que se va haciendo. El color de la película, pues también, bueno, me deja los efectos especiales, que es una película con pocos efectos especiales, pero también los tiene. El color, que es corregir el color y la iluminación de todas las escenas, y luego el sonido, que el sonido en una película de este estilo requiere mucho trabajo, porque al final lo has grabado todo en un ambiente no controlado. Entonces si había una ambulancia que pasaba de repente, pues a lo mejor no queríais que se escuchara la ambulancia, o sonaba muy alta. Exacto, ahí tienes que hacer un apaño. ¿Y cuánto tiempo os llevó a hacer todo ese proceso? Pues es que más de un año. O sea, normalmente dura más de un año casi en una película convencional, y eso que los departamentos van trabajando. Primero trabaja un premontaje y después en paralelo se puede ir haciendo el color y el sonido, porque no se solapan entre ellos, o los efectos y el sonido no se solapan entre ellos. Claro, pero en este caso no, como lo hacía él mismo, iba uno tras otro. Lo que sí que hicimos fuera, lo que externalizamos, fue el sonido, porque al final eso tiene que hacerlo un laboratorio de sonido. Tú no tienes la capacidad, no se puede saber de todo en esta vida. Y entonces lo otro, claro, David lo iba haciendo conforme terminaba una cosa, empezaba con otra, pero tampoco vivía de ello, por lo tanto lo hacía en sus tiempos libres, no de ocio, pero sí, digamos, en el rato que sacara, por lo tanto más de un año. ¿Cuál es el presupuesto con el que se contó para esta película? Y además luego una comparativa con el presupuesto que puede tener pues también otro largometraje independiente, aunque a lo mejor ya con una producción mucho pues más... es la típica pregunta que me hacen, y yo siempre intento esquivar a hablar de cifras finales. Me imagino. Pero no por una cuestión del morbo de si es 1.000 euros más, 1.000 euros menos, sino por una cuestión de que creo que tendemos a percibir las películas conforme lo que han costado, ¿no? Cuando hablamos de una película de la tele, pues varios millones de euros. Pues si hablamos de una película de Hollywood, son muchas veces cientos de millones de euros, muchas veces ya se dejan 1/3 solo en publicidad. Nosotros obviamente no tenemos ese dinero. Entonces
Es difícil de calcular, en primer lugar, porque David y yo no cobramos nada, que fuimos los que más invertimos en la película. Al final el equipo era nuestro, el equipo de cámara, de sonido, etcétera. Toda la postproducción, que es un proceso muy caro, salvo el sonido, está hecho todo por nosotros, principalmente por David. Entonces, claro, realmente las cifras de dinero que tenemos son las cifras de rodaje, que es donde todo el mundo cobró y donde había que ir pagando cosas porque hay que pagar las comidas, hay que pagar los alojamientos, los transportes, esas cosas hay que pagarlas seguro. Pero tampoco es una cifra fácil de entender porque estamos hablando que es Filipinas. Entonces, claro, al cambio, por suerte y porque era la única forma de haberlo hecho, no habríamos ido a hacer una película a Finlandia porque habríamos perdido dinero. Más caro. Entonces, claro, allí 1.000 euros no son 1.000 euros de aquí. Nosotros nos dejamos nuestros ahorros, no éramos ricos ninguno de los dos, seguimos siendo pobres los dos. El baremo en el que os movisteis con ese gasto en Filipinas, puedo decir con que, la distancia del cambio de moneda, pues etcétera. Puedo decir que el rodaje fueron menos de 10.000 euros, pero claro, que es poquísimo, pero calculamos que no cobramos las dos cabezas de a eso habría que sumarle equipo, las horas de trabajo de vosotros. Y que allí con 20 euros daba de comer a 15 personas. Entonces, claro, cambia mucho la cosa. Y luego que al final de desplazamientos y alojamientos solo estábamos los que veníamos de fuera, el resto pues dormían en su casa. Entonces no hay tanto gasto como un rodaje habitual, que normalmente tienes a todo el equipo movilizado en otra provincia o en otra zona, tienes que pagar hoteles, tienes que pagar catering, tienes que pagar muchas cosas, que al final nuestro proyecto es más un proyecto documental. Para que lo entendamos a nivel de producción, estamos hablando de una producción documental, ficción, que luego al final es una ficción, pero no es una película al uso. Entonces, claro, estamos hablando de cine independiente, no sigue todos esos parámetros que sí que la encorsetan. Si yo le digo a cualquier productor que la haya visto en un festival, un amigo, quien sea que trabaje en este sector, y yo le digo, oye, di una cifra de la película, nadie la acierta, nadie diría, todo el mundo dice más dinero. Más dinero el que os costó porque al final... pues exacto, y porque la película luce bien, eso hay que decirlo también, por lo menos visualmente, luego cada uno le puede gustar más o menos, pero la película visualmente es una película que yo creo que tiene una calidad buena, porque también David es un director talentoso que ya había hecho películas antes, etcétera. Por lo tanto, hemos conseguido lo único que me doy aprobado como productor es que la película parezca mejor de lo que es a nivel de económicamente, exacto, ¿no? Hablando. Que eso es una de mis labores. Llega a Calamocha, pero ¿cómo está siendo también un poco todo ese recorrido, todo ese tour en festivales, en diferentes salas que a lo mejor sí que hayáis podido ya proyectar? ¿Está obteniendo buenos resultados tanto por parte de esa crítica del público como por poder mover la película? Pues la película sí que está gustando y ya está en varios festivales. Ahora, por ejemplo, David está en la premier de Filipinas, o sea, nunca la habíamos puesto en Filipinas y la ponemos en un festival en Manila, y además abre el festival, es la película inaugural, que siempre tiene un poco más de prestigio, digamos. Y muy contentos también a ver qué tal la recibe el público local. En España, por ejemplo, hace poco yo estuve en Calella, un pueblo de Barcelona, de la provincia de Barcelona, en un festival que se llama Calella Film Fest, y la hemos ido moviendo. Sí que es verdad que la distribución comercial no se ha hecho y tampoco vamos a hacerla como entendemos la distribución comercial de una película convencional, que vemos el tráiler en la tele, porque es muy complicado a día de hoy. Es que prácticamente es imposible, porque hay muchísima competencia de películas, cada semana se estrenan más títulos de los que la gente puede ver, a lo mejor cada semana hay 10 estrenos nuevos en cartelera. Entonces, si 10 películas profesionales, con un equipo detrás, con personas dedicadas al marketing de esa película, a ponerla en sitios, a llevarla a salas, con actores conocidos, si se estrenan 10 películas que no están haciendo taquilla, porque yo escucho un podcast que se llama Quinótico y todas las semanas hace un repaso de taquilla. Ya no hemos recuperado números pre-pandemia, la taquilla en España sigue siendo muy floja y no hay hueco, entonces... También es cierto que hay proyectos y productos audiovisuales que son exclusivamente para poder rodarlos en festivales o en diferentes certámenes, que al final no se hacen con el objetivo de llegar a una sala, por muy independiente que pueda llegar a ser. Yo creo que más que no se busque el objetivo, es que uno es consciente de las limitaciones de su proyecto. Y claro, a mí me encantaría ponerla en 50 cines en España, en 500 salas, en todo el mundo, ¿no? Al final uno hace un proyecto para que se vea, pero desde el principio uno sabe cuál es el alcance de su proyecto. Además, nosotros este proyecto, en ese sentido, lo hicimos mal en el sentido que no fue una película que tiene financiación pública, que siempre luego también ayuda a nivel de distribución. No es una película
hecha al uso, por lo tanto, como es un proyecto tan Frankenstein que ha ido cambiando, ha ido evolucionando, eso también hace que hagas bien a lo mejor haces bien los deberes en la fase de la producción, pero luego llega la distribución, la película te queda olvidada porque luego te embarcas en otro proyecto que te da de comer y que tampoco puedes decir que no porque estás con una película, porque al final la película no nos da de comer. Claro. Entonces, yo creo que la clave y la baza de este tipo de proyectos es la proyección evento. La proyección con coloquio, ya sea con el productor en este caso que soy yo, o con el director, o con un actor, o con quien sea del equipo, pero yo creo que es mucho más interesante para estos, ya no hablo solo de esta película, incluso películas profesionales, pero que siguen siendo pequeñas, yo creo que ahí está un poco el filón, y de hecho ahora mismo es algo que se estira mucho. Yo estoy suscrito a la newsletter de los cines Palafox, que son un poco las salas en Zaragoza más clásicas, y cada 2x3, pues el otro día vino Pablo Artiz a presentar película, Malena Alterio también estaba la semana pasada presentando película. Que se hacen con esas charlas. Exacto, y es un poco la forma por lo menos de llenar ese pase inicial, que luego ya te puede funcionar el boca a boca, etcétera. Y yo estoy seguro de que la película aquí en Calamocha, si yo no vengo a hablar, no funciona igual que si yo vengo a hablar. Claro. Y si la vengo a poner 2 veces más, yo vendré las 2 veces a hablar. Para que siga teniendo esa respuesta y ese atractivo por parte del público. Y ya para cerrar, Eduardo, no sé si en tus en tus inicios, de cuando ya te interesabas por el mundo audiovisual, además ya has dejado claro que no te dedicas exclusivamente a lo que es el cine, tienes también trabajas en una productora, llegaste a pensar el poder presentar una película y además hacerlo aquí en la villa, en Calamocha. Pues yo la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Al final, claro, uno cuando entra a estudiar postproducción, realización, cualquier rama de este mundillo, pues dice, jo, me encantaría hacer películas, tal. La realidad es que luego hacer películas es una parte muy ínfima, la televisión es otra parte muy noble de este trabajo, el streaming, que es lo que más hago yo a día de hoy, spots, al final uno puede trabajar de muchas cosas, ¿no? Y tan noble es hacer cine como grabar bodas, eso hay que decirlo. Y hay mucha más gente grabando bodas que haciendo cine, seguramente en este país. Entonces, claro, uno quiere hacer películas, tal, pero luego la realidad normalmente es que no puede hacerlas. En mi caso tuve la suerte de embarcarme en esta aventura con David, que además fue mi profesor cuando yo estudiaba, hicimos amistad y acabamos haciendo estas 2 películas. Y claro, hacer películas ya es un sueño cumplido, ¿no? Es algo que me queda ahí para siempre, y el hecho de poder ponerla en una sala es un sueño recumplido, y si encima la sala es la de mi pueblo, pues es un sueño triplemente cumplido. Entonces yo sí que animaría, además voy a mirar a cámara ahora, como hemos hablado antes, yo sí que os animo a todos los calamochinos y calamochinas a acercaros a verla el 1 de diciembre a las 7:30. A mí me haría mucha ilusión ver la sala llena, me encantaría que se llenara 1, 2, 3 veces, las veces que haga falta, que yo vendré a ponerla. Y sí, por supuesto, independientemente de que se llene o no, es ya solo el hecho de poder verla en mi pueblo, de poder luego debatirla, de después poder cenar con mis amigos, que ya lo he hablado y tal, ya es un logro, ¿no? Un logro Una en sí mismo. Satisfacción también. Y ya por último, y esto sí que de forma muy breve, porque nos quedamos sin tiempo, Eduardo. Oye, cada 2 años se ha estrenado una película, ¿habrá en 2024 otra? Pues la verdad es que ahora mismo no hay proyectos, porque estoy con mi productora, que tengo con otro socio, y al final el día a día se nos come. Además, este otro socio no viene del mundo del cine como venía David, por lo tanto no tenemos esa pulsión conjunta, ni esos medios, ni ese nivel. Al final David ya digo que era un poco el cerebro de todo. Pero bueno, sí que es verdad que hablando con David hace no mucho, comentaba que a lo mejor volvía a vivir a España de Malasia. Y si vuelve a España, ya estábamos ya otra vez diciendo esas conversaciones. Ya estábamos ahí rumiando. Entonces sí que yo creo que si vuelve David, antes o después acabaremos liándonos la manta a la cabeza y volveremos a hacer otra cosa, que entonces espero volver a venir a presentar aquí. Estaremos muy pendientes de los próximos pasos que vayas dando, y sobre todo también en el Séptimo Arte, así como de forma más profesional de tu día a día. Te agradecemos que hayas venido hasta Calamocha Noticias, al plató. Ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando lo desees. Eduardo Pérez Goñi, gracias, como decíamos, por estar con nosotros esta semana aquí en Calamocha Noticias. Muchísimas gracias.